¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, otro punto de vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video, o al menos espero que se esté escuchando porque estoy probando también el micrófono, haciéndole algunos ajustes, y al igual con la cámara también estoy probando con la cámara para ver si se puede mejorar la imagen. Pero en esta ocasión, los que están envueltos en YouTube y los que siguen pues a los apologistas protestantes más que nada, hace poquito más de un mes, si no estoy mal, el padre Juan, el ex sacerdote ortodoxo, me parece, subió un comunicado donde él decía que se iba a retirar un poco de las redes sociales, o al menos de YouTube, donde yo a veces miro sus videos, o a veces sé un poco o conozco un poco de él, de lo que está haciendo. Y donde él decía que se iba pues a retirar un poco de las redes, de las transmisiones, de los en vivos que él hacía, de todo lo que él estaba haciendo, al menos, como repito, en YouTube, para pues meditar en algunas situaciones personales, me imagino. Pero no dio muchas explicaciones, digamos, que, bueno, no es que las tenga que dar, pero solamente creo que dijo que se iba a retirar por un tiempo. Pero el día de hoy, creo que fue hoy, regresó, está de vuelta. Y en esta transmisión que él hizo, pues explicó, dio algunas de las razones, me parece, de el por qué él se retiró, y lo que más que nada también explicando o respondiendo, creo que fue más una respuesta, me parece, a aquellos que ya sea que criticaron su salida o su ausencia, las razones también que él nos las dio, pero que algunos empezaron a criticar, empezaron a subir, a hacer videos en base pues a suposiciones solamente, en base a lo que ellos pensaban que era la razón por la cual él se había retirado de las redes. Y también creo que dentro del mundo evangélico o protestante, muchos especularon también en cuanto a su retiro o su salida de YouTube. Pero asimismo, dentro del mundo apologético, o lo que es apologética católica, también muchos especularon en cuanto a su salida, y muchos empezaron también a criticar, y algunos hasta difamar, a levantar falsos también. Algunos hasta de cierta manera se alegraron, porque una de las razones por las cuales el padre Juan salió de la ortodoxia, de la iglesia ortodoxa, y entró al luteranismo, fue porque supuestamente por todo el trabajo que estaba haciendo Edgar Pacheco, no solamente Edgar, sino Néstor Díaz, el teólogo Responde, y algunos otros apologistas protestantes también, en base a ese trabajo. Supuestamente el padre Juan dijo que pues él había pensado salir, o había tomado la decisión de salir de la iglesia ortodoxa para entrar al luteranismo, que de hecho me parece que él de ahí, de hecho, salió del luteranismo para incorporarse a la iglesia ortodoxa, pero ahora regresó al luteranismo, y también regresó a las redes, y creo que va a empezar pues ya nuevamente a reactivar su canal con sus transmisiones, con sus estudios o análisis. Bueno, él no hace, creo, análisis, él más hace más estudios o enseñanzas, reflexiones, y ese tipo de contenido es lo que él hace. Pero vamos a ver lo que él dijo en su regreso, algunas de las respuestas a comentarios sobre lo que se hizo de él, y vamos a ver lo que él comentaba en este regreso. Vamos a checarlo aquí.
Aquí vamos a escuchar algo de lo que él comentó en esta transmisión en cuanto a su regreso. Que dejé en el canal, qué he estado haciendo en todo este tiempo, cuál es mi posición en este momento, y quiero hacerlo en orden, quiero tratar de hacerlo en orden, ¿no? Así que voy a, Alex, te voy a bajar un segundo de acá porque me da la finita tener tu momento aquí, y entonces después te dejo subir, ¿verdad? Te invito a subir luego. Gracias, hermano, gracias. Entonces, a ver, lo primero que quiero decirles, a ver, pensé por un momento y dije, a ver, no sé si será bueno dar una explicación sobre este tema en el canal. Estuve pensando, bueno, saben que los había invitado a los miembros del canal, vamos a hacer una llamada grupal en WhatsApp, vamos a hacer una videollamada, vamos a vernos todos, vamos a conversar a través de WhatsApp de una forma más íntima, de una forma más cerrada, sin que saliese al público, recuerdan, ¿verdad? Pero me di cuenta muy pronto de que no todos coincidíamos en la hora, en el horario. Entonces había algunos que querían estar, pero no podían por el trabajo, otros que podían estar, pero entonces no podían estar a mi horario. Era muy tarde para mí. Entonces dije, bueno, así no va a estar la mayoría de las personas y no va a ser justo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo así. Le doy gracias a esas 113 personas que están conectadas ahí ahora mismo. Miren, para ninguno es secreto, para ninguno de ustedes es secreto que los últimos tiempos para mí fueron, y voy a usar esta palabra, violentos. Fueron violentos. ¿Fueron violentos en qué sentido? En el sentido en que uno a veces se ilusiona, a veces piensa que las cosas van a ser un poco diferentes y se dan cuenta que no. Y yo me he dado cuenta que no. O sea, no quiero que se malinterprete esto, pero en algunos momentos sentí, no a este pueblo evangélico que se reúne aquí, no, al pueblo evangélico en general. Lo sentí un poco como todo aquello que critican, realmente es en lo que nos hemos convertido muchas veces. Y como que algo dentro de mí se negó a eso. Les voy a explicar ahora mismo que algo dentro de mí se negó a aceptar eso, se negó a asumir esa posición. Bien, normalmente uno está acostumbrado a que la Iglesia Católica Romana siempre diga, nosotros somos la iglesia verdadera. Yo creo que algo de lo que comenta él aquí es que uno siempre espera, bueno, no sé si a lo que se refiere de que uno siempre espera el apoyo, ya sea de la iglesia o de los hermanos o de aquellos que están cercanos a uno, o por lo menos piensa que son cercanos a uno y que uno espera quizás que lo apoyen, que lo motiven a uno, por lo menos que lo ayuden. O hay una frase que se dice mucho de que si no ayudas no estorbes, por lo menos de que si no van a ayudar, si no van a estar ahí para apoyar, por lo menos que no sirvan como estorbo o como obstáculo o como una carga también para uno en ese tiempo donde uno se encuentra quizás con una crisis o por situaciones difíciles. Creo que lo que menos uno espera es personas que vengan como aquellos amigos de Job que llegaban, en lugar de apoyarlo, de motivarlo, de animarlo, pues llegaron a criticarlo. Entonces lo que menos espera es personas de ese tipo. Lo que uno quisiera en esos momentos de dificultad, en esos momentos de desierto, como él lo menciona, es pues personas que lo animen y lo motiven. Y eso pasa mucho, creo que dentro de creo que en todas las áreas. Creo que uno, ya sea dentro de lo que es la familia o dentro de lo que es la iglesia o aún con los amigos, uno espera que en los momentos difíciles estén ahí para que lo motiven a uno, para que lo apoyen, pero muchas veces lo que recibe es rechazo o críticas. Y no sé si eso es a lo que se refiere también el padre Juan. Los demás son hermanos separados, sectas, etc. Lo mismo también dice la Iglesia Católica Ortodoxa. Nosotros somos la verdadera iglesia. Los demás son hermanos separados. De hecho, ni siquiera hermanos, son herejes, etc., ¿no? Donde no lo esperaba era del mundo evangélico. Bien, donde no lo esperaba era del mundo evangélico. Lo que resulta es que también nosotros dentro del pueblo evangélico tenemos ese problema. A ver, si nos movemos dentro de nosotros mismos, no hay ese ataque feroz, o no hay esa situación. Si alguien que es calvinista se hace bautista, no pasa nada. O si se hace arminiano, pues no suele haber tanto problema. O si un luterano se hace, no sé, calvinista, tampoco hay tanto problema. Un metodista se hace calvinista, no hay tanto escándalo ni problema. Se acepta generalmente de una buena forma. Bueno, eso creo que sí pasa eso. Y hace unos días estaba mirando un video, por ejemplo, en cuanto al y está este pleito entre calvinistas y arminianos. Pienso que ahí sí hay un pleito, no sé si la mayoría, pero sí hay como que un cierto roce entre entre estas posturas en cuanto a la salvación, si se pierde o no se pierde. Creo que
de hecho, hasta creo que algunos hasta los llaman herejes, ya sea de los calvinistas a los arminianos o los arminianos a los calvinistas lo tratan de herejes. Pero cuando alguien dice, yo voy a salir de la iglesia evangélica a la iglesia ortodoxa o a la iglesia católica romana, que continúan creyendo en Cristo también, que de hecho la iglesia evangélica profesa que lo que salva es Cristo y no la denominación a la cual pertenece, que inclusive hay mucho pueblo de Dios en la iglesia católica romana, en la iglesia ortodoxa, porque todo aquel que... Esto es interesante porque eso es algo que yo también he ido aprendiendo, o que sí, que he ido abriéndome también a eso, porque hay muchas cosas que uno no entiende en ocasiones. Y sí, en cuanto a lo que es la iglesia, por ejemplo, o sea, o al menos algo que yo me he ido abriendo a esto, o he ido entendiendo de que es cierto que dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, existe o tiene la idea de que hay una sola iglesia, y que hay una sola iglesia y que no son y que las denominaciones no salvan. O sea, uno puede ser ya sea pentecostal, uno puede ser de la iglesia, por ejemplo, o de las denominación de las asambleas de Dios, o de los pentecostales, que bueno, que no es una denominación, pero digamos que es una corriente. Pero uno puede ser bautista, o de cualquier otra denominación, siempre y cuando se enseñen o se crean las doctrinas básicas. Entonces, pero cuando uno, o al menos yo antes pensaba de que, por ejemplo, la iglesia evangélica, digamos, era la verdadera, digamos, y ya las otras, pues, no sé, eran católicas o tenían otras ideas. Pero eso es cuando uno va aprendiendo, también uno se va abriendo, uno va conociendo también y bueno, eso tiene que ver con la eclesiología también. Que confiese que Cristo es el Señor, todo aquel que crea que el Señor resucitó entre los muertos para nuestra justificación, que ponga fe en la sangre del Cordero, ese va a ser salvo. Porque lo que el pueblo evangélico siempre ha dicho, no se trata de instituciones, el Señor no vino a salvar instituciones, el Señor vino a llamar y a salvar personas, a llamar y a salvar pecadores arrepentidos. Pero noté muy pronto noté que también somos un poco sectarios, que también somos un poco, vamos a decir, acaparadores de la verdad. Entonces, si alguien está en otra denominación, pues no pasa nada, siempre y cuando esté dentro del mundo evangélico. Y no me parece justo, no me parecía justo, ni me quise dejar amarrar a ese tipo de situación. Bien. Por otro lado, los escándalos horribles que hay en el mundo evangélico, esas discusiones que había de hermanos contra hermanos, unos contra otros, a mí particularmente me afectaron. Muchas personas que no le afectan. Yo lo entiendo, los aplaudo, maravilloso, qué bueno. A mí me afecta. A mí me afecta. Y creo que también a Lutero, no me estoy comparando con él, a Lutero también le afectaba en cierto punto. Hay personas que tienen una conciencia un poco más frágil que otra, más delicada que otra, si se puede decir así. Y esas cosas te ofenden, esas cosas te afectan, ¿no? Afectan tu espiritualidad, te dañan. Llega un momento en que yo me terminé preguntando, bueno, esto es todo lo que tiene para ofrecer. Esto es, ¿qué cosa es entonces la iglesia? La iglesia luterana del Sínodo de Missouri, esa es toda la iglesia de Cristo, la iglesia en la cual yo milito. ¿Dónde está toda la iglesia completa, la totalidad? Porque yo no puedo creer que solamente la iglesia luterana del Sínodo de Missouri sea toda la iglesia de Cristo, no puede ser posible. Entonces, pues llegó un momento que realmente me sentí triste, me sentí defraudado en ese punto. Y dije, si esto es todo lo que tiene para ofrecer el mundo evangélico, algo que yo le tenía mucho miedo, yo creo que se los he dicho en alguna ocasión, una de las cosas que más temor yo lo tenía antes de salir del mundo ortodoxo, de la iglesia ortodoxa, al mundo evangélico, era precisamente esto. Y tuvo que venir una reflexión profunda para llegar a entender que todo al final se resume de Juan, de esta persona que ustedes tienen delante, que se va a tener que presentar en algún momento de su vida delante del trono de Dios. Y en ese momento, cuando llegue el último juicio, no me van a preguntar a qué denominación tú pertenecías, qué creías en cuanto a esto o lo otro. Me van a inquirir acerca de mi fe en Cristo, de mi obediencia a la palabra de Dios, de mi obediencia a lo que Cristo ha establecido. Y entonces, llegando a esa conclusión, fue como único yo pude desprenderme de esa creencia institucional en ese punto.
no es obviamente que esté denostando la iglesia. Yo continúo creyendo que en este mundo hay una iglesia santa, católica y apostólica, ¿no? A la cual pertenece toda persona de toda lengua, raza y nación, toda aquella persona que profese a Cristo como su Señor y Salvador y ponga la fe en su sangre, la fe en su sacrificio en la cruz. Bien, pero realmente me sentí muy mal y vino la tentación, definitivamente vino una tentación. Fue un momento realmente difícil. Quiero aquí desmentir algunos rumores, ¿verdad?, que hay. Uno primero, que fue, ese fue el más popular de todos, y honestamente, pues, aunque hubo personas que dijeron no puede ser, hubo muchas personas que dijeron sí, se está marchando la iglesia ortodoxa por dinero, ¿no? Por dinero. Y en ese punto, ¿saben qué? Me arrepentí de haber muchas veces hecho público la situación financiera mía y de mi familia. Me arrepentí y que no tenía que haberlo hecho. Eso me enseña para el futuro. Hay ciertas cosas que, aunque la estés pasando muy mal, tú tienes que guardártelas para ti, porque después se sacan otras conclusiones, y sobre todo cuando son temas de dinero. Bueno, muchas personas dijeron categóricamente, ya lo sabían, ya lo daban por hecho, regresa a la iglesia ortodoxa por dinero. Por dinero. Nada más lejos de la realidad. Porque en primer lugar, si regresaba a la iglesia ortodoxa, no iba a ser como sacerdote. No iba a ser como sacerdote. Una vez estuve escuchando un live del hermano Guido Rojas, que él es muy buen amigo de una persona que tiene un cargo importante en la metrópolis ortodoxa griega de México. Y se lo estuvo diciendo, el padre Juan no va a regresar como sacerdote, o no puede regresar como sacerdote. Y es la verdad. Entonces, no se estaba regresando, o no tenía esa intención de regresar por dinero. Eso fue una exageración, fue algo que se lanzó al aire, y se hizo, yo tengo que decirlo así, ya se lo he dicho a algunas personas en privado, fue muy mal, porque lo primero que tenían que haber hecho era haberme escrito por WhatsApp, porque todas esas personas tienen mi número, y haberme preguntado, hermano Juan, ¿qué pasa?, ¿no? Y yo le hubiese contado, le hubiese dicho lo que sucedía, ¿no? Pero no, ninguno hizo eso. Salieron a los canales a decir, aunque decían esto es hipotético, no tenemos la verdad, no sabemos si es cierto o no, pero ahí estaban los comentarios, ¿no? Está atravesando una situación económica, así que es normal que suceda. No, eso no es normal. No es normal que usted abandone a Cristo por dinero. No, eso no es normal. No es normal que usted deje su fe por dinero. Eso es un pecado. Es un pecado abandonar a Cristo por dinero. Es un pecado cuando usted establece su vida por encima de la vida de Cristo. Porque Jesús mismo enseñó y nos enseña el Evangelio de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. Entonces hubo algunos hermanos que en las redes sociales normalizaron, o no normalizaron, vamos a decir que lo entendían, si yo hubiese dado ese paso por dinero. Y muchas personas en los chats decían, sí, se va, ¿verdad? Otros decían que era un problema migratorio. Miren, muchas veces se los he dicho. Mi estancia en el Reino Unido no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia. Nada. Yo mañana, Dios no lo permita, ¿verdad? Esto es un ejemplo exagerado, pero bueno, pudiera hacerme ateo, que eso no va a afectar absolutamente nada mi estatus migratorio en el Reino Unido. Absolutamente nada, porque van por dos caminos totalmente diferentes. Bien, entonces tampoco tiene que ver con eso. Luego había otros más aventurados que inclusive, como dicen por ahí, estuvieron doxeándome, buscando en datos sobre mí en Google, a ver si quién era yo, y si un activista político y tal, pidió, e inclusive entraron en noticias de la BBC y un montón de cosas, ¿no? Y leyeron mal las cosas inclusive que decían, o no sé, etcétera. Pero bueno, eso también es público, está en los periódicos públicos, está en las noticias públicas, ¿no? Pero bueno, se tomaron ese trabajo inclusive de ir hasta allá, hasta investigar esas cosas, ¿no? Otras personas fueron un paso más allá. Inclusive o decían que yo nunca había estudiado en un seminario luterano, o que yo realmente no conocía el luteranismo, o que, o que yo realmente nunca había estado en un seminario ortodoxo, o no. Esto sí, me parece que también sí escuché esto de que decían de que no, que él no conocía mucho en cuanto a bueno, si se había regresado o si tenía ese deseo, esa intención de regresar a la iglesia ortodoxa, era porque no conocía la fe luterana, no tenía mucha preparación, y algunos creo que de hecho estaban criticando también, no recuerdo si estaban hablando en cuanto a su preparación académica, como él, porque él está dando clases también en el Instituto Paulino, ahí con el pastor Alpizar. Entonces como que algunos también estuvieron criticándolo también, bueno, y de hecho fueron pastores, me parece que estuvieron criticándolo en esa área de que él no conocía o no tenía conocimiento sobre el luteranismo, aunque él ahí fue donde él empezó, del luteranismo salió
para entrar a la iglesia ortodoxa y pues regresó nuevamente allá con los luteranos. Entonces sí fue una de las cosas que estuvieron atacándolo también por ese lado. No conocía nada de la iglesia ortodoxa, o sea, era un neófito completamente. Miren, ustedes recuerdan ese pasaje del apóstol Pablo cuando a veces dice, permítanme hablar como loco por un momento, ¿no? Bueno, permítanme hablar como loco por un solo momento. Voy a decir esto y lo voy a decir con total conocimiento, ¿verdad? Esto no implica que te haga mejor o peor persona que nadie. Lo voy a decir a partir de lo que he observado. En las redes sociales de habla hispana, en lo que yo conozco en este pequeño mundo, no voy a decir estoy seguro, pero muy probable, nadie sepa más del luteranismo que yo. Muy probablemente. Y no lo digo porque qué cantidad de libros te has leído tú. No sé si es, bueno, creo que es una cosa es el luteranismo, bueno, creo que sí, una cosa es el luteranismo y otra cosa es a Lutero, porque, por ejemplo, Juan Carvajal, no recuerdo cómo se llama, él estudia mucho también, él es luterano y, bueno, y de hecho no recuerdo si fue él el que estuvo hablando también con Carvajal, me parece Carvajal o Carabajal, no recuerdo su apellido, pero me parece que él es uno de los que saben o conocen mucho en cuanto a Lutero. No sé si sobre el luteranismo, pero sí en cuanto a Lutero me parece que Carvajal es uno de los que al menos por ejemplo Pacheco o Burgueño han comentado que es uno de los que más sabe sobre Lutero. Y estuve escuchando un poco también al pastor Alpizar hablando sobre este tema también, bueno, porque él estuvo platicando en esta transmisión, estuvo el pastor Alpizar también hablando un poco, y él comentaba también de que uno de los que más sabe en cuanto al luteranismo, pues sí, es el padre Juan. Cantidad de libros o por estar en un seminario o tal, es por los años de experiencia. Y a más años, más libros leídos, pero a ver más también una práctica mayor de la fe luterana. Bien. O sea, honestamente, tengo una licenciatura en teología, no de un seminario, vamos a decir, online, aunque no lo estoy demeritando, no un seminario online, un seminario presencial de uno de los seminarios más conservadores de la iglesia luterana. Bien, tengo una licenciatura en teología. Tengo un máster en teología sagrada en la iglesia ortodoxa. Solamente para decirles eso, nada más. No cuelgo mis títulos en ningún lugar, ¿no? ¿Pudiera enseñar las fotografías? Sí, pero honestamente siento a veces temor, de verdad. Siento miedo a veces. A veces siento miedo por lo que veo en las redes sociales. Cómo son capaces de investigar tu vida, de saber y de inclusive denostarte, chantajearte o un montón de cosas más. Y eso es vergonzoso realmente. Vergonzoso para personas que profesan el nombre de Cristo. Obviamente yo no soy nadie para juzgar, pero hay muchos que sí se dedican pues a eso, a investigar, a llamar a los pastores, a buscar a las iglesias, a ver si se congregan o dónde se congregan, a buscar a sus familiares. Y hay otros también que se enfocan mucho en cuanto a los títulos. Hay muchos que presumen también sus títulos. Como dicen, hay de todo en la viña del Señor. Toda persona que hace eso o hemos hecho eso en algún momento, tenemos que arrepentirnos, ciertamente. Otros fueron un paso más allá todavía y decían que yo era un apóstata de la fe. Como si yo me estuviera yendo o estuviera pensando o considerando, que fueron las palabras exactas que usé, considerando, ¿verdad? Y considerar es cuando usted entra en un proceso de pensamiento. Luego, hay unos pastores, me parece que también, creo que eso sí lo escuché, que lo habían acusado, o lo estaban acusando al padre Juan de apóstata, o que había apostatado de la fe, y como que fueron muy duros, fueron muy críticos en cuanto a esta ausencia, o por lo menos como él dice, con esta consideración del padre Juan de volver a la iglesia ortodoxa. Y sí, no recuerdo si lo llamaron o lo trataron incluso de hereje, pero sí de apóstata, como alguien que había negado la fe por salirse de la iglesia luterana. Luego alguien me escribía y yo le decía es imposible para mí. O sea, de verdad, imposible. Me es imposible regresar a la iglesia ortodoxa.
¿Por qué mi conciencia tiene que dar cuenta delante de Dios? Y mi conciencia no va a dar cuenta delante de Dios como obrero que no tiene de qué reprocharse si va en contra de ella misma. Y mi conciencia está amarrada a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Bien, a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Así que, pues no podía, no se puede. Aunque haya orado, meditado, pensado, no se puede. Con limpia conciencia no se puede regresar. No puedo. Esta persona que está aquí. Me parece que Luis Farag, me parece que él también, según había salido de la Iglesia Ortodoxa para incorporarse con los luteranos, pero creo que él sí volvió a la Iglesia Ortodoxa. Me parece que él sí, no sé, siguió como que su discipulado, no sé cómo sea el proceso para entrar o ser parte de la Iglesia Ortodoxa, pero él sí creo que volvió a la Iglesia Ortodoxa. Este inútil siervo que está delante de ustedes no puede hacerlo. No puede hacerlo porque en algún momento de mi existencia voy a morir y me voy a presentar delante de Dios. Y cuando me presente delante de Dios, no quiero hacerlo con un obrero avergonzado. Quiero decirle al Señor, todo lo que creí, todo lo que confesé fue lo que tu palabra me enseñó. Fue lo que tus santos apóstoles dijeron, lo que los evangelistas escribieron acerca de ti, lo que tú dijiste, lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron sobre ti. Eso fue lo que creí. Si lo entendí mal, es un problema de mi capacidad como ser humano o de mi limitación como ser humano, pero no por haber ido en contra totalmente de las Escrituras, no por haber ido deliberadamente en contra de tu palabra. Entonces, como no quiero presentarme como un obrero avergonzado que tiene... Hablando de las Escrituras, habían unos apologistas católicos, me parece que de alguna manera celebraban el hecho de que él se saliera de la iglesia luterana para volver a la ortodoxa. De alguna manera ellos celebraban porque decían de que él, bueno, y esta es otra acusación, otra crítica, otro ataque que se le hizo también al padre Juan, que él había negado la sola escritura. Y algunos apologistas católicos comentaban mucho sobre esto, de que él, pues, que la sola escritura no se sostenía y que por eso él como que no lo pudo como sostener, y por esa razón también había vuelto a la iglesia ortodoxa, o por eso se iba a la iglesia ortodoxa. Tiene vergüenza delante de su Señor, pues para mí es imposible hacerlo. Es imposible con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia, regresar a la iglesia ortodoxa. Ahora, creo que en la iglesia ortodoxa hay mucho buen cristiano, lo creo. Otra de las críticas no fue tanto a su salida, sino, de hecho, otra de las críticas fue a su incorporación, digamos, a la iglesia luterana, porque, por ejemplo, lo criticaban no solamente a él, creo que se hizo una crítica a aquellos que se convierten por escuchar a cierto apologista, o por escuchar o por seguir a cierto youtuber. Esa fue una de las críticas también que se le hizo al padre Juan, su conversión o su supuesta conversión, porque bueno, y no solamente a él, creo que a Casanova también, a Fernando Casanova creo también lo criticaron, me parece, por eso, porque supuestamente ellos se habían convertido o de alguna manera había influido el escuchar a ciertos apologistas protestantes, y eso fue lo que los motivó para salir ya sea, por ejemplo, Casanova de la Iglesia Católica y al padre Juan de la Iglesia Ortodoxa, para incorporarse o para adherirse a la Iglesia luterana. Eso es otra de las críticas también que se le hizo al padre Juan. De todo corazón. Creo que hay excelentes cristianos en la Iglesia Ortodoxa. Creo que hay maravillosos cristianos en la Iglesia Católica. Lo creo de todo corazón. Esa es la forma de creer que tiene el mundo evangélico. No creemos que mi institución sea la única que salva. Creemos que salva a Jesús. Creemos que salva a Cristo. Ese es el único que salva. Y que Dios tiene un remanente donde quiera que se predique el evangelio, donde quiera que se administren los sacramentos. Allí Dios tiene pueblo también. Algunos dijeron, es un apóstata, ¿no? Honestamente,
creo que fue lo más doloroso porque eran personas que conocía, le tenía, les voy a decir, le tengo muy, muy buen aprecio porque realmente no le guardo ningún tipo, a esas personas no le guardo ningún tipo de rencor ni nada por el estilo, al contrario, pueden estar seguros de todo mi amor en Cristo, ¿verdad? Y es más, Como él menciona, es algo que uno sí le duelen, quizás no se puede guardar, o al menos él tiene ese amor de para no tener rencor, para no tener nada en contra de aquellas personas que lo criticaron, que lo trataron de apóstata y todas las cosas que inventaron. Pero lo que él dice sí le afecta, sí le afectó de cierta manera esas críticas o esas acusaciones, y creo que a cualquiera lo puede llegar a desanimar ese tipo de conducta de ciertas personas que se llaman cristianos, y más cuando son cercanas o son personas a las que uno estima. les voy a pedir perdón a esas personas, les voy a pedir perdón porque esa nota mía propició que ellos cayeran de esa forma, ¿no? O les sirvió como piedra de tropiezo, porque nunca hay partes totalmente inocentes en todo este asunto. Siempre hay que reconocer que si alguien pone una nota y dice estoy considerando regresar a la iglesia ortodoxa y no da más datos, ¿verdad? No da más detalles de los porqués, entonces es normal que se eche a volar la imaginación. No debería ser así. Primero se debería tratar de hacer un contacto personal, y si no haces un contacto personal, entonces por lo menos abstenerte de ser tan aventurado en las opiniones, pero el punto de partida siempre es la nota que yo dejo en el canal. Bien, el resumen de todo esto es que al final de la historia, después de todo este mes de oración, de todo este mes de lectura de la Escritura, inclusive de búsqueda de consejos de los padres de la iglesia también, que son una fuente valiosísima de sabiduría cristiana, pues mi conclusión es esa. Mi conclusión es, quiero continuar sirviendo al Señor, siendo fiel a su palabra, en la medida que como ser humano limitado o pobre puede entender lo que es su palabra, ¿no? Lo que me quiere decir el Señor a través de su palabra. Entonces, al final comprendí, o Dios me mostró una vez más, sí, hay problemas en el mundo evangélico, hay problemas en el mundo católico, acabamos de verlo también ahora, hay problemas en el mundo ortodoxo también, hay problemas en toda la iglesia de Cristo, hay problemas en todo el cuerpo de Cristo, no hay problemas en Cristo. Los problemas los tenemos nosotros los seres humanos, que estamos atravesados por muchas debilidades humanas, muchas carencias, todavía nos falta mucho por crecer en la estatura de Cristo y nos falta mucho para alcanzar la meta del supremo llamamiento. Entonces, no debe ser eso lo que nos haga quitar o lo que me haga quitar a mí la vista de Cristo. Yo soy un ser humano que, como dije otra vez, va a tener que rendir cuenta delante de Dios, como cada uno de ustedes va a tener que rendir cuenta personalmente, no institucionalmente. Cada uno de nosotros ha de rendir cuenta personalmente delante de Dios. Y por lo tanto, no se trata de lo que hace el otro, ni el otro. En algún momento me hablaron muy fuerte las palabras de Jesús a Pedro: ¿a ti qué te importa si yo decido que este se quede hasta que yo regrese? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Y esas palabras me hablaron muy fuerte en el sentido de: ¿a ti qué te importa el que viene atrás o el que está al lado tuyo? O sea, ¿por qué te preocupas por el trato que yo pueda tener o lo que yo pueda querer hacer con ellos? Tú no estás llamado, Juan, no estás llamado a seguir personas. Tú estás llamado a seguirme a mí, tú sígueme. Y esa palabra fue definitoria para mí. Obviamente no es que nunca haya leído ese texto sí lo había leído muchas veces, pero saben que hay un momento en que los textos cobran mucha más vida para cada uno de nosotros, ¿no? Cobran vida para mí en lo personal. Y ese texto en ese momento cobró vida para mí en lo personal. Dios me habló a través de su palabra, que es como Dios habla, a través de su palabra. Y fue poniéndome en el lugar. En cuanto a esto, es cierto de que muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, de que uno a veces cuando uno lee la Biblia, no sé, uno simplemente lee los pasajes o algún capítulo, algún libro en específico, y como que uno muchas veces simplemente los lee, pero llega un momento a lo mejor que uno está pasando por alguna situación, por algún problema, por alguna dificultad, y como que esos textos ya sea que cobren sentido o como que uno los entiende mejor. Y creo que eso no nos ha pasado, al menos pienso yo que nos ha pasado a muchos. En lugar de Pedro, ¿a ti qué te interesa el trato que yo pueda tener con el discípulo que viene atrás, que yo pueda tener con Juan? Si yo quiero hacer lo que quiero hacer con esta persona, con el otro cristiano, si yo estoy tratando con ellos de una forma diferente, ¿a ti qué? ¿A ti qué te va o qué te viene? No combine yo contigo por un denario, no combine yo contigo por la paga de la vida eterna, y no te voy a dar la vida eterna yo a ti, Juan, por seguirme. Entonces, ¿por qué te preocupas por cuánto yo esté pagando al otro, o cuánto le esté pagando al que llegó antes o después, o cuál va a ser mi trato con la otra persona?
quita los ojos de las personas, que fue allí donde lo puse yo. Sí, escandalizan, sí, son piedra de tropiezo, pero quita los ojos de la persona y ponlo en mí, porque yo soy aquel que te va a dar la paga que te prometió. Yo soy aquel delante del cual tienes que rendir cuenta y no delante de nadie más. Y eso fue un punto importante en todo este tiempo de reflexión. Bien, como ustedes han visto, he tenido los videos en oculto, ¿verdad? Bueno, esto es lo que comenta el padre Juan en cuanto a su regreso, dando algunas o aclarando las razones por las cuales él se tomó ese tiempo de descanso, ese tiempo de meditación, el apartarse un poco de las redes, y también respondiendo a algunos de sus críticos o algunas de las críticas que se le hicieron, algunas de las acusaciones, pero siempre teniendo, pues también, creo que como que el padre Juan tiene, no sé, como que se mira muy calmado, muy serio, una persona amable, y pues eso es lo que muestra, es lo que muestra en este regreso. Y pues si quieren seguir su canal, se llama, a ver, el canal del padre Juan, si quieren checar el video completo, creo que se llama así, el padre Juan. No sé por qué no me quiere aparecer aquí. Ok, el canal de él se llama Padre Juan VMDA, no sé qué significan esas letras, pero ahí lo pueden encontrar si quieren ver el video completo en cuanto a las aclaraciones, respuestas, explicaciones del por qué se había alejado de las redes y ahora su regreso. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo.